Hola a todos, hoy vamos a ver el tema de hígado y vías biliares. Para empezar, con las generalidades vamos a definir que el hígado básicamente es el mayor órgano del cuerpo humano después de la piel y definitivamente la mayor glándula de todo el organismo. Tiene un peso aproximado en el adulto de 1.5 kilogramos, lo que llega a suponer hasta el 2.5% del peso corporal. También, dentro de sus medidas, en sus tres ejes, vamos a tener que en el eje transversal el hígado llega a medir aproximadamente 28 centímetros. En el eje longitudinal el hígado mide aproximadamente 16 centímetros y en el eje anteroposterior o su espesor llega a medir en promedio 8 centímetros. Dentro de las principales funciones de este órgano vamos a tener la producción y segregación de bilis al aparato digestivo, así como el almacenamiento y procesamiento de la glucosa y el glucógeno. Cabe destacar que este órgano, al ser un órgano que se encuentra aislado de los otros que forman parte del aparato digestivo, se encuentra dentro de su propia cápsula, la cual se conoce como cápsula de Gleason, y además esta última está cubierta por una capa cerosa que lo protege de posibles traumatismos del exterior. Dentro de la ubicación, si nosotros dividimos al abdomen en cuatro cuadrantes, vamos a distinguir que el hígado básicamente ubica casi la totalidad del cuadrante superior derecho y además va a estar por detrás de las costillas séptima a la onceava. Hay que recordar que el volumen de este órgano le confiere la posibilidad de atravesar la línea media y básicamente ubicar la última porción del lóbulo izquierdo casi a nivel del pezón izquierdo. También hay que mencionar que en relación a su ubicación, si nosotros recordamos la subdivisión de los 9 cuadrantes del abdomen, el hígado va a ocupar prácticamente todo el hipocondrio derecho, va a pasar una importante porción del epigastrio superior y también se va a extender una pequeña parte de él hasta el hipocondrio derecho, teniendo una relación directa anatómica con el vaso, el cual es un órgano contralateral. El hígado tiene dos caras. La primera de ellas la vamos a identificar como la cara diafragmática o cara anterior. Esta cara tiene la particularidad de que es prácticamente lisa, convexa y tiene una relación anatómica directamente con el diafragma que se encuentra por arriba de él. Recordemos que el diafragma termina siendo el músculo respiratorio primario, ¿no?, más importante de este proceso, y que además me va a dividir la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Por lo tanto, este mismo músculo me ayuda a que el hígado esté perfectamente separado de los otros órganos torácicos como la pleura parietal, los pulmones, el pericardio y el corazón. Desde la cara anterior se pueden identificar justamente que este órgano se amolda a la forma cóncava del diafragma y que también está dividido en dos grandes porciones, las cuales corresponden al lóbulo derecho, que es más voluminoso, y el lóbulo izquierdo. Estos lóbulos van a estar separados entre sí por un ligamento que vamos a conocer como ligamento falciforme y va a ser perfectamente distinguible desde la cara anterior, el cual tendrá su continuación en la parte superior con el ligamento coronario que seguirá dividiendo ambos lóbulos derecho e izquierdo. La otra cara es la cara posterior-inferior o visceral, la cual a diferencia de la anterior esta es cóncava y va a presentar múltiples huellas o impresiones que van a dar evidencia de las relaciones anatómicas que el hígado tiene con otros órganos del aparato digestivo e incluso del sistema urinario, ya que recordemos que el hígado desplaza un poco hacia abajo al riñón izquierdo. La cara posterior inferior está cubierta por peritoneo, a excepción de la fosa de la vesícula biliar. Y justo en esta porción inferior vamos a encontrar una fisura que va a ser conocida como la fisura transversa, la cual tiene dentro de sus principales funciones dejar o pasar a grandes vasos que van a llevar y traer sangre hacia el órgano, como por ejemplo la vena porta hepática, la arteria hepática propia y algunos vasos linfáticos. Hay que recordar también que el hígado, al ser un órgano encapsulado, tiene un hilio, el hilio hepático, el cual también a su vez deja pasar al plexo nervioso hepático y los conductos hepáticos que posteriormente darán origen a las vías biliares.
Si continuamos analizando la cara inferior del hígado, además de distinguir el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, nos vamos a dar cuenta que a nivel del surco o fisura transversa se encuentran tanto adelante como en la parte posterior otros dos lóbulos accesorios, los cuales reciben el nombre de lóbulo cuadrado y lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel respectivamente. Cuando hagamos la otra división funcional del hígado, vamos a mencionar a estos dos lóbulos accesorios. Sin embargo, también hay que mencionar que además de los dos lóbulos principales derecho e izquierdo, así como los dos lóbulos accesorios que son el cuadrado y el caudado, vamos a distinguir algunas fisuras, las cuales son tres. La primera de ellas es la fisura sagital derecha, la cual me ayuda a dividir parte de, o mejor dicho, el lóbulo derecho, ¿sí?, del lóbulo caudado y el lóbulo cuadrado. La fisura sagital izquierda, la cual me ayuda a dividir el lóbulo izquierdo también del lóbulo caudado y del lóbulo cuadrado. Y finalmente, a nivel de la fisura transversa vamos a encontrar el hilio hepático, el cual, como ya habíamos mencionado, va a servir como punto de entrada para los diferentes conductos, tanto aferentes como eferentes, ¿sí?, que llegan al parénquima hepático para llevar a cabo básicamente tanto la circulación portal como la salida de la bilis hacia las vías biliares. Dentro de las relaciones anatómicas importantes del hígado hay que recordar que como este ocupa el cuadrante superior derecho, ¿sí?, el hipocondrio derecho, parte del epigastrio e incluso una pequeña porción del hipocondrio izquierdo, ¿sí?, entonces el órgano que va a estar en íntima relación con el hígado en el epigastrio va a ser el estómago. Hay que recordar que entre estos dos órganos existe una membrana de tejido conectivo que los fija, que básicamente es conocida como el omento menor. En el omento menor se va a distinguir la presencia de un ligamento, el cual va a ser el ligamento hepatogástrico. Y en la parte más anterior de este omento menor vamos a encontrar otro ligamento que va a contener a la tríada portal, el cual es el ligamento hepatoduodenal. Mencionar que la tríada portal va a consistir en la vena porta, en la arteria propia y en el conducto hepático común, el cual llevará justamente la bilis que se fue recolectando tanto del lóbulo derecho como del lóbulo izquierdo. Si vemos en esta imagen, que es una resonancia magnética, alcanzaremos a distinguir justamente la cantidad de espacio que ocupa el hígado en comparación a los otros órganos que se encuentran en la cavidad abdominal. Como podemos observar desde una vista anterior, podemos distinguir el desplazamiento que el hígado provoca en el riñón derecho en comparación con la ubicación típica del riñón izquierdo, el cual se extiende desde la vértebra T12 hasta la vértebra L2 o L3. Dentro de los otros órganos que se pueden alcanzar a distinguir, podemos ver al estómago, específicamente el fundus gástrico, el cual ya sabemos normalmente está lleno de aire y nos forma el signo radiológico de la burbuja gástrica. Y en la parte más superior podemos distinguir a las dos cavidades pleurales, así como el pericardio y el corazón. Dentro de las subdivisiones funcionales del hígado, aquí vamos a distinguir 8. Nosotros ya sabemos que el hígado se puede subdividir en 4 lóbulos, los dos principales y los dos accesorios. Pero también estos lóbulos básicamente nos van a dar la base para poder dividir 8 segmentos hepáticos funcionales. ¿En qué consiste la división o la composición de estos segmentos funcionales hepáticos? Básicamente en que cada uno de estos segmentos, cada uno de estos 8 segmentos hepáticos será irrigado de forma independiente por una rama secundaria o terciaria de la tríada portal. Hay que recordar otra vez que la tríada portal estará constituida por la vena porta, una rama de la arteria propia hepática, así como el conducto biliar. ¿Sí? Entonces, una vez que estas estructuras penetran a través del hilio hepático, comienzan a subdividirse.
pero siguen viajando en subgrupos de 3. Entonces, si se fijan, cada uno de estos segmentos funcionales va a tener una porción o una rama de la vena porta, una rama de la arteria hepática propia y su propio conducto biliar. Nosotros ya sabemos que el hígado se divide en dos grandes lóbulos, derecho e izquierdo, a partir del ligamento falciforme desde la cara anterior o diafragmática de este órgano. Sin embargo, ya habíamos mencionado que también el hígado se divide en 8 segmentos funcionales, los cuales están delimitados porque en cada uno de ellos sabemos que hay una rama de la vena propia hepática, una rama de la arteria propia hepática, una rama de la vena porta y un conducto biliar. Entonces, esos 8 segmentos funcionales los podemos enumerar en sentido de las manecillas del reloj, pero el único segmento funcional que no es visible desde la cara anterior del hígado será el primero. El primer segmento funcional del hígado se encuentra por la cara inferior de este o la cara visceral, y específicamente lo vamos a identificar en el lóbulo caudado o lóbulo de Spiegel. Entonces, a partir del lóbulo de Spiegel, que es en donde se encuentra el primer segmento funcional, partimos para después identificar al segundo segmento funcional, que estará ubicado en el lóbulo hepático izquierdo. Posteriormente, identificamos también al tercer segmento funcional en el mismo lóbulo izquierdo, y después del ligamento falciforme, ya en lo que correspondería al lóbulo hepático derecho, identificamos al segmento funcional 4, en la parte inferior al 5 y al 6, y en la parte más superior de esta porción al séptimo y al octavo segmento funcional, ¿sí? En este sentido, podemos hacer una división tanto funcional, que también tiene fines quirúrgicos, ¿no? En este sentido, al identificar estos segmentos funcionales, podríamos delimitar justamente incluso cuáles son los límites de la irrigación y también de la producción de la bilis en esta porción, porque ya habíamos dicho, de aquí también sale un conducto biliar de cada uno de estos segmentos funcionales. Mencionando todavía un poquito más acerca de los vasos sanguíneos, hay que recordar que el hígado recibe sangre, obviamente, tanto venosa como arterial. La principal fuente sanguínea del hígado es venosa, a partir de la vena porta, ¿sí? Ya que sabemos que la vena porta, que viene desde el intestino delgado a partir de las venas mesentéricas, tanto superior como inferior, penetra a través del hilio hepático y lleva la mayoría de los nutrientes absorbidos por el intestino hacia el parénquima hepático para ser posteriormente procesado por la unidad funcional del hígado, que es el lobulillo hepático. La segunda fuente la segunda fuente de vasos sanguíneos que vamos a encontrar dentro del hígado va a ser la arterial, la cual va a estar constituida, como ya habíamos comentado, por una rama de la arteria hepática propia. Entonces, si se fijan aquí, de nueva cuenta aparece la tríada portal: vena porta hepática, rama de la arteria hepática propia y el conducto biliar, ¿de acuerdo? Si nosotros nos vamos microscópicamente, podemos identificar ya a los lobulillos hepáticos, y de hecho ahí también se van a ver desde una perspectiva muchísimo más pequeña, obviamente, estos 3 elementos. Por otro lado, en relación a los conductos biliares y la vesícula biliar, hay que recordar que el órgano que es responsable de la producción de la bilis es el hígado, y que la vesícula biliar es básicamente un reservorio de bilis, ¿de acuerdo? Es muy importante que también exista la vesícula biliar, ya que esta ayuda a, de alguna manera, modular la producción de bilis por el hígado. Es decir, tenemos una cantidad extra de bilis para que en el momento de que nosotros ingiramos algún alimento, esta esté lista inmediatamente para vertirse en el aparato digestivo, y con ello se pueda facilitar el proceso de digestión, especialmente la digestión de las grasas.
En este sentido, los conductos biliares van a transportar la bilis desde el hígado hasta el duodeno. Hay que recordar otra vez que el duodeno será la primera parte del intestino delgado y que aún a pesar de su corta longitud, que son 25 centímetros, tiene una función muy importante porque justamente al ser el sitio en donde se vierte la bilis y el jugo pancreático, tienen una importante función en el proceso de digestión de las grasas. Entonces, nosotros ya sabemos que la bilis se produce de manera continua en el hígado, se va a almacenar en la vesícula biliar y posteriormente se va a ir secretando de manera intermitente hasta el duodeno a partir de las vías biliares. Entonces, ¿cuál es el objetivo de la secreción de esta bilis? Justamente emulsionar las grasas, es decir, hacer que las grasas se hagan menos densas, se hagan más líquidas, sean más fáciles de absorber por las porciones más distales del intestino delgado. Si nos vamos un poquito más hacia atrás, vamos a ver que los hepatocitos son los principales responsables de secretar la bilis a nivel microscópico y ellos van a, en un primer momento, vertir esta bilis producida en unos conductos que van a ser denominados conductillos biliares. Los conductillos biliares poco a poco van secretando la bilis producida en otros conductos biliares llamados interlobulillares, para finalmente los conductos biliares interlobulillares forman conductos biliares colectores de mayor calibre, de tal manera que al final terminan confluyendo en los dos grandes conductos hepáticos, uno para cada lóbulo, el conducto hepático derecho, ¿sí?, y el conducto hepático izquierdo. Estos dos, como ya acabamos de mencionar, irán recolectando la bilis producida por el lóbulo derecho y el otro, que es el conducto hepático izquierdo, por el lóbulo izquierdo. Cuando ambos conductos se unen, van a formar otro conducto que va a ser conocido como conducto hepático común, el cual, a partir de un recorrido muy corto, terminará uniéndose con el conducto propio de la bilis, el cual recibe el nombre de conducto cístico. Cuando el conducto hepático común y el conducto cístico se unen, terminan conformando otro conducto común, el cual tendrá mayor calibre y una mayor longitud, al cual denominaremos conducto colédoco. El conducto colédoco básicamente es el que va a terminar virtiendo la bilis hasta la segunda porción del duodeno. Sin embargo, no hay que olvidar que también el páncreas tiene una función muy importante en el proceso de digestión, ya que este órgano tiene dos funciones, una función endocrina que se encarga justamente de la producción de hormonas como el glucagón, la insulina y la somatostatina, y además tiene una función exócrina que está mediada por la producción de enzimas digestivas. Estas últimas enzimas son producidas por los acinos pancreáticos, mientras que las hormonas producidas que ya habíamos mencionado son la insulina, son el glucagón y son la somatostatina, estarán producidas en los islotes de Langerhans. Entonces, el jugo pancreático que se genera en el conducto de Wirsung o conducto pancreático también terminará desembocando en la segunda porción del duodeno, específicamente en un punto que se va a conocer como papila duodenal. Y en este punto, que es la papila duodenal, vamos a encontrar un pequeño músculo que va a ir liberando o va a permitir la liberación intermitente tanto de la bilis como del jugo pancreático, al cual vamos a denominar como esfínter de Oddi. Entonces, a partir de que se libera la bilis y el jugo pancreático, una vez que pasa el quimo en este punto, ¿sí?, y tiene su interacción con estos dos elementos que ya han sido vertidos en el duodeno, vuelve a cambiar de nombre ese contenido alimenticio para ahora denominarse quilo. Entonces, a manera de repaso, ¿sí?, podemos decir que después de que los conductos hepáticos y derecho e izquierdo dejan el hilio hepático,
básicamente tenemos la conformación del conducto hepático común y del conducto cístico. Perdón, el conducto hepático común que posteriormente se unirá con el conducto cístico. Después la conformación del colédoco y a nivel pancreático tenemos el conducto propio que será el conducto pancreático o conducto de Wirsung. Ambos, dijimos, desembocan en la segunda porción del duodeno. Para finalizar y antes de que se nos olvide, hay que mencionar que la vesícula biliar, aunque no tiene una función propiamente productora de bilis, ya habíamos dicho que sí, es muy importante que esta bilis se almacene temporalmente en dicho órgano. Entonces, la vesícula biliar tendrá las siguientes características morfológicas. Básicamente es un órgano que mide aproximadamente de entre 7 a 10 centímetros de longitud y se va a encontrar ubicado en la cara posterior inferior o visceral del hígado, específicamente en la fosa de la vesícula biliar. Hay que resaltar que esta fosa es poco profunda y hasta cierto punto, especialmente cuando la vesícula biliar está inflamada, alcanza a resaltar desde la cara anterior del hígado. Es muy importante también mencionar que morfológicamente la vesícula puede llegar a almacenar hasta 50 mililitros de bilis y tiene una forma de pera. Y también en términos de coloración se diferencia muy notoriamente del hígado. Y bueno, para complementar, en ese sentido hay que mencionar que además de que tiene su mucosa propia, la vesícula, su capa muscular, etc., este órgano se divide en 3 porciones que corresponden al fondo, el cuerpo y el cuello. Entonces, desde el fondo, que es en donde se guarda la mayor cantidad de bilis, se va almacenando y posteriormente se va a ir liberando desde el cuello hasta el conducto cístico y, como ya mencionamos, el conducto cístico y el conducto hepático se unirán entre sí para formar el conducto colédoco.